Buenos días con todos. Esperamos 5 minutitos para iniciar con el webinar del día de hoy.
Bueno, buenos días con todos nuevamente. Un segundo, por favor.
Buen día, Kiara, discúlpanos, creo que no se está escuchando tu audio. Por ahí lo revisamos, a lo mejor estamos teniendo alguna interferencia. Muy bien, nos brindan un momentito y en unos segundos Kiara se va a estar reincorporando para que nos pueda brindar la charla. Buenos días con todos. Ayer, ahora sí se me logra escuchar bien. Ya te escuchamos bien, Kiara. Perfecto. Y denme un segundo. Ok, perfecto. Disculpen, tuve un error ahí con el micrófono. Ahora sí me logran escuchar, ¿correcto? Sí, Kiara, fuerte y claro. Listo, genial. Bien, entonces recapitulando, les estaba explicando lo que era DevOps, es la base de todo lo que vamos a ver el día de hoy. DevOps es la combinación de dos áreas clave dentro del desarrollo de software, ¿ok? Tenemos dos partes, la parte de Dev y la parte de Ops. Dev significa desarrollo y Ops es la parte de operaciones. Tradicionalmente estos equipos trabajaban de forma separada. Por un lado, el equipo de desarrollo se encargaba de crear el software y por otro lado, el equipo de operaciones se encargaba de desplegarlo y mantenerlo en producción. Aquí, ¿cuál era el problema? Es que esta separación generaba retrasos, errores, muchos conflictos, ¿ok? Entonces, DevOps nace justamente para poder solucionar esto. Lo que propone DevOps es integrar estos equipos en un solo flujo de trabajo, donde todos van a colaborar desde el inicio hasta el final del ciclo de la vida del software. Pero DevOps no es solamente una metodología, sino que también es una cultura, y se va a basar en tres pilares fundamentales: personas, procesos y tecnología. Eso significa que no basta con usar herramientas modernas, sino que también es necesario cambiar la forma en la que los equipos trabajan. Entonces, el objetivo de la herramienta va a ser muy simple: trabajar de manera más eficiente, más colaborativa y rápida.
Además, DevOps permite automatizar muchas tareas, lo que va a reducir errores humanos y va a acelerar el tiempo de entrega. ¿Ok? Entonces, ya entendimos un poquito de lo que era o lo que significaba DevOps y ahora vamos a enfocarnos en el objetivo principal. El objetivo de DevOps es mejorar la forma en que se desarrolla y se entrega el software. ¿Y esto cómo se va a lograr? Se va a lograr permitiendo a los equipos trabajar de manera más rápida, más eficiente y más confiable. Uno de los puntos más importantes aquí es la velocidad. Con DevOps, las aplicaciones pueden desarrollarse y desplegarse mucho más rápido que en modelos tradicionales. Pero no se trata solamente de velocidad, sino que también se trata de calidad. DevOps busca reducir errores en producción, mejorar la estabilidad de las aplicaciones, asegurar que los cambios que se implementen realmente funcionen correctamente. Además, promueve la entrega continua. Esto significa que en lugar de hacer grandes lanzamientos cada cierto tiempo, se realizan pequeños cambios de manera constante. Esto va a reducir los riesgos, va a permitir adaptarse rápidamente a las necesidades del negocio. Otro punto clave es el valor para el usuario. Todo lo que se hace en DevOps está orientado a mejorar la experiencia del usuario final. Entonces, el objetivo de DevOps en sí es entregar software de alta calidad de forma rápida y continua, manteniendo siempre la confiabilidad del sistema. Em, el enfoque de DevOps, es decir, cómo se aplica en la práctica, se basa en la integración de tres elementos fundamentales que ya antes les había mencionado: personas, procesos y tecnología. Primero, las personas. DevOps promueve la colaboración entre equipos. Ya no existen barreras entre lo que es desarrollo, operaciones, calidad o de repente seguridad, sino que todos van a trabajar juntos en el mismo objetivo. Luego tenemos los procesos. Aquí entran las metodologías ágiles que permiten trabajar en ciclos cortos. Van a permitir que se puedan adaptar a cambios rápidamente y así mejorar continuamente. Y tercero, tenemos la tecnología. DevOps utiliza herramientas que automatizan tareas como por ejemplo la integración de código, las pruebas, los despliegues. Esto permite reducir errores y así mejorar la productividad del equipo. Entonces, al eliminar tareas manuales y repetitivas, los desarrolladores pueden enfocarse en lo más importante, que es crear valor. También mejora la colaboración, ya que todos los equipos tienen visibilidad del proceso y trabajan de forma coordinada. En esta diapositiva estamos viendo uno de los principios más importantes de DevOps, que es la colaboración. Como pueden observar, DevOps elimina las barreras tradicionales entre los equipos de desarrollo, operaciones y otras áreas como las que ya había mencionado, calidad, seguridad, ¿no? Antes estos equipos trabajaban de forma aislada y esto generaba problemas como la falta de comunicación, los retrasos en los proyectos, errores al momento de desplegar. Entonces DevOps cambia completamente este enfoque. Ahora todos los equipos trabajan juntos desde el inicio hasta el final del ciclo de vida del software. ¿Esto qué significa? Que los desarrolladores van a entender mejor cómo funciona la producción, el equipo de operaciones va a participar desde etapas tempranas y todos van a compartir la responsabilidad del producto. Uno de los grandes beneficios de esto es que mejora la comunicación. Cuando los equipos están alineados, los problemas se van a detectar antes, las soluciones se van a dar mucho más rápidas y el proceso es mucho más eficiente. Entonces, con todo esto, ¿qué logramos también? Reducir significativamente los tiempos de entrega, porque ya no hay bloqueos entre equipos, sino es un flujo más continuo de trabajo. También vemos, por ejemplo, conceptos como aumentar la productividad, mejorar la confiabilidad. Esto es resultado directo de trabajar de forma colaborativa y automatizada. Entonces, DevOps no solamente es trabajar, sino trabajar en equipos enfocados en entregar valor. ¿Ok? Ahora que ya entendemos qué es Azure DevOps, o mejor DevOps, y cómo funciona la colaboración, vamos a ver cómo todo esto se implementa en la práctica utilizando lo que es Azure DevOps. ¿Ok? Como pueden ver, DevOps es un conjunto de herramientas que nos va a permitir aplicar todos los principios de DevOps dentro de un entorno real. En esta diapositiva vemos los principales servicios que lo componen, lo que es Azure Boards, repos, pipelines, artifacts, test plans
Cada uno cumple con un rol específico dentro de la vida del ciclo de software. ¿Ok? Azure Board, por ejemplo, nos ayuda a planificar y gestionar el trabajo. Repos nos permite controlar el código fuente. Pipelines automatiza la integración y el despliegue. Artifacts gestiona dependencias y paquetes. Y Azure Test Plan asegura la calidad del software. Lo importante aquí en todo esto es entender que no son herramientas aisladas, todas están conectadas entre sí. Y esto permite tener un flujo continuo desde la planificación, que es la parte de boards, hasta la entrega final, que es donde probamos el test plans. En Azure DevOps, la forma más práctica de aplicarla es integrando todas estas herramientas, todos estos procesos en un solo ecosistema. Ahora vamos a empezar a ver cada uno de esos componentes con un poquito más de detalle. Comenzando con lo que es Azure Boards. Azure Boards es la herramienta que nos permite gestionar el trabajo dentro del equipo. Aquí es donde organizamos tareas, historias de usuario, errores, cualquier actividad relacionada con el desarrollo del proyecto. Una de sus principales características es que conecta las ideas con las entregas. Es decir, todo empieza con una idea o un requerimiento y Azure Boards nos permite llevar esa idea hasta convertirse en una funcionalidad implementada. Además, está preparado para poder trabajar con metodologías ágiles como por ejemplo Scrum. Y esto significa que podemos gestionar sprints, reuniones diarias, planificaciones de trabajo. También se integra directamente con lo que es GitHub y Azure Repos. ¿Esto qué va a permitir? Va a permitir que cada cambio en el código esté vinculado a una tarea específica. Y esto es muy importante porque nos da una trazabilidad mucho más completa. Por ejemplo, sabemos quién hizo el cambio, qué problema resolvió, en qué momento se implementó, ¿no? Además, Azure Boards proporciona información sobre el estado del proyecto. Podemos ver métricas, avances, detectar posibles problemas a tiempo. Ahora vamos a profundizar un poquito más en Azure Boards, que es la herramienta encargada de la gestión del trabajo dentro de un entorno DevOps. Azure Boards nos permite organizar y dar seguimiento a todas las actividades del proyecto, desde las tareas más pequeñas hasta las funcionalidades más completas. Una de sus principales ventajas es que conecta directamente la idea con las entregas. Esto significa que todo empieza con un requerimiento o necesidad del negocio y Azure Boards nos va a ayudar a convertirlo en tareas concretas que el equipo puede desarrollar. Además, esta herramienta está completamente preparada para poder trabajar con metodologías ágiles, como les había mencionado, especialmente Scrum, y esto nos permite gestionar los sprints, los backlogs, las reuniones diarias, ¿no? Todo dentro de su mismo entorno. Otro punto muy importante es la visibilidad del proyecto. Azure Boards nos ofrece paneles e informes que nos permite ver el avance del equipo, el estado de las tareas, retrasos, bloqueos, y esto ayuda a tomar decisiones de forma más rápida y basadas en datos, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos este, las tareas nuevas, ¿no? Las tareas que están activas, las que ya están deployadas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver el centro de elementos de trabajo, que es donde realmente gestionamos las tareas de manera más detallada. Aquí podemos encontrar todos los elementos del trabajo que forman parte del proyecto, como lo que son, por ejemplo, tareas, ¿no? Historias de usuario, errores, como lo que sale acá, por ejemplo, un error, ¿no? Requerimientos. Una de las funciones más útiles es que podemos ver fácilmente los elementos que están asignados a cada persona. Como está aquí, por ejemplo, ¿no? Eso permite a cada miembro del equipo saber en qué debe trabajar. También contamos con filtros avanzados, ¿no? Esto significa que podemos buscar según el elemento, según el tipo, el estado, la prioridad, el área del proyecto, ¿no? Esto facilita mucho la organización, especialmente en proyectos grandes. Además, podemos, por ejemplo, realizar consultas, búsquedas dentro de uno o varios proyectos. Esto nos da una gran capacidad de análisis, ya que podemos revisar información histórica, patrones y mejorar la planificación. ¿Ok?
El centro de tableros, que es una de las formas más visuales de gestionar el trabajo. Aquí utilizamos tableros Kanban, em, que nos permite visualizar el flujo de trabajo de manera clara. Cada columna representa una etapa del proceso, por ejemplo, pendiente, en progreso, en revisión, terminado, ¿no? Lo que están acá. Eso nos permite ver rápidamente en qué estado está cada tarea. Una de las ventajas más grandes de estos tableros es que son altamente personalizados. Podemos adaptar columnas, tarjetas, límites de trabajo en progreso, reglas de negocio. Esto permite que cada equipo configure el tablero según su forma de trabajar. ¿Ok? Además, podemos extender sus funcionalidades mediante extensiones. Eso significa que podemos agregar nuevas capacidades según las necesidades del proyecto. Y algo muy importante es que todo se actualiza en tiempo real. ¿Ok? Cualquier cambio que haga un miembro del equipo se refleja inmediatamente para todos. Y esto mejora la comunicación, evita las confusiones, permite tomar decisiones mucho más rápidas. Sí, de libros horarios, de lo que usted pidió, sí ha pasado. Que dame enseguida con este cliente. Sí, yo tengo los accesos. Es más, lo puedo revisar. Gracias, el yo, ¿qué tal? Ahora, el centro de backlogs, que es donde comienza realmente la planificación del trabajo en un entorno DevOps. El backlog es básicamente una lista priorizada, ¿ok? De todo lo que se necesita desarrollar dentro del proyecto. Aquí se incluyen funcionalidades, mejoras, requerimientos, hasta errores que deben resolverse. Una de las principales ventajas de este centro es que podemos priorizar los elementos de trabajo de forma muy sencilla. Por ejemplo, podemos arrastrar y soltar tareas, definir qué es más importante, qué debe desarrollarse primero. Esto es clave porque permite al equipo enfocarse en lo que realmente genera valor. Otro punto muy importante que debemos considerar es la gestión de relaciones jerárquicas. Eso significa que podemos organizar el trabajo en diferentes niveles. ¿Ok? Por ejemplo, em, la, las épicas, las funcionalidades, las historias de usuario, las tareas. Esto nos da una visión mucho más estructurada del proyecto, más específico. Además, el centro de backlogs nos permite planificar los sprints. Y hablando de sprints, pasamos a lo que sería el centro de sprints. ¿Ok? Un sprint es un periodo de tiempo, generalmente corto, en el que el equipo se enfoca en completar un conjunto específico de tareas. Es aquí donde realmente se construye el producto. Dentro de este centro encontramos el tablero de tareas que nos permite visualizar el estado del trabajo. Por ejemplo, podemos ver el estado en progreso, avanzado, pendiente, terminado, ¿no? Esto es muy útil en reuniones diarias, por ejemplo, ya que permite al equipo tener mucho más claridad acerca del avance, ¿ok? También tenemos la planificación de capacidad. Esto significa que podemos asignar trabajo en función de la disponibilidad del trabajo real del equipo, ¿ok? Así evitamos, por ejemplo, sobrecargar a las personas y aseguramos que los objetivos sean alcanzados, ¿no? Otro elemento clave es el gráfico de burn down. Este gráfico nos muestra el progreso del sprint a lo largo del tiempo. Nos permite ver si el equipo está avanzando según lo planificado o de repente tiene algún ajuste que necesitamos realizar. En esta parte vamos a hablar acerca de lo que es Azure em, Repos, que es el servicio encargado de gestionar el código fuente dentro del ecosistema de Azure.
Azure Repos nos permite trabajar con repositorios privados utilizando tecnologías como lo que es Git, ¿no? U otra. Eso significa que todo el código de nuestras aplicaciones se va a almacenar de forma segura en la nube, accesible para el equipo, va a ser protegido frente a accesos no autorizados. Ahora, es algo muy importante en el desarrollo del moderno, es el control de cambios. Ya no trabajamos evitando o enviando archivos por correo o haciendo, por ejemplo, eh, modificaciones directamente en producción, sino que en su lugar utilizamos repositorios donde se carga cada cambio y cada cambio queda registrado, lo que nos permite tener mucho más trazabilidad al momento del desarrollo. Uno de los conceptos claves aquí son los pull requests. Un pull request es una solicitud para integrar cambios de una rama a otra. ¿Ok? ¿Por qué es importante esto, por ejemplo, no? Me pueden decir. Porque permite realizar revisiones de código antes de que los cambios sean, este, antes de que los cambios sean aceptados. Es decir, otro miembro, por ejemplo, del equipo puede validar el código, hacer comentarios, sugerir mejoras y asegurarse que todo cumpla con los estándares definidos del proyecto. Además, Azure Repos permite integrarse este, o permite definir políticas de ramas. Eso significa que podemos establecer reglas como, por ejemplo, que el código no se integre sin revisión, que que se ejecuten pruebas automáticamente antes de aprobar los cambios, que se cumplan ciertos estándares de calidad. Esto reduce errores y mejora la calidad del software. También es importante mencionar que Azure Repos facilita la migración desde o hacia GitHub, lo cual es clave para organizaciones que ya tienen repositorios existentes. Ahora vamos a hablar de Azure Pipelines, que es el servicio que nos permite automatizar todo el proceso de construcción y despliegue de nuestras aplicaciones. Si recuerdan lo que vimos de DevOps, uno de los pilares fundamentales es la automatización. Y aquí es donde Azure Pipelines juega un papel clave. Azure Pipelines nos permite crear flujos automatizados que se encargan de compilar el código, ejecutar pruebas y desplegar la aplicación. Todo eso sin intervención manual. Por ejemplo, cada vez que un desarrollador sube cambios al repositorio, automáticamente se puede activar un pipeline que valide esos cambios. Si todo está correcto, em, la aplicación puede desplegarse en un entorno de pruebas o incluso en producción. Otra gran ventaja es que estos pipelines están alojados en la nube y funcionan en diferentes sistemas operativos, sea Linux, Windows, Mac. ¿Ok? Eso significa que no importa la tecnología que utilicemos, Azure Pipelines va a poder adaptarse sin ningún inconveniente. ¿Ok? Además, por ejemplo, soporta cualquier lenguaje de programación, cualquier plataforma y cualquier nube. Esto lo hace extremadamente flexible, porque también, por ejemplo, tiene soporte nativo para contenedores, Kubernetes, ¿no? Lo cual es fundamental en arquitecturas modernas basadas en microservicios. Y algo muy importante es eh, que Azure Pipelines es muy fuerte en proyectos de open source porque permiten integraciones fáciles y automatizaciones mucho más completas. En esta diapositiva seguimos profundizando en Azure Pipelines, pero ahora desde el enfoque de despliegue, es decir, cómo llevamos nuestras aplicaciones hacia producción. Una de las mayores ventajas que ofrece Azure Pipelines es su flexibilidad. Podemos desplegar aplicaciones en diferentes tipos de entornos, por ejemplo, en servidores locales, lo que conocemos como lo que sería el on-premise. En cualquier proveedor de nube o incluso en entornos híbridos que combinan nube y sistemas locales. Esto es muy importante porque no todas las empresas trabajan completamente en la nube. Muchas tienen infraestructuras mixtas y Azure se adapta perfectamente a ese escenario.
Otro concepto clave aquí es el despliegue por etapas. Esto significa que nuestra aplicación no pasa directamente a producción, sino que sigue un flujo controlado, por ejemplo, primero un entorno de desarrollo, luego un entorno de pruebas, después un entorno de staging y finalmente producción. Esto permite validar cada cambio antes de que llegue al usuario final y así reducir los riesgos. Además, esta herramienta permite configurar aprobaciones antes y después del despliegue. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que podemos establecer reglas también, como por ejemplo que una persona valide el despliegue antes de pasar a producción, o que ciertas condiciones se cumplen automáticamente, como pruebas exitosas, métricas de rendimiento. Esto se conoce como los famosos gates, y básicamente automatiza decisiones dentro del proceso. Otra herramienta de la que vamos a hablar es Azure Artifacts, que es el servicio que nos permite gestionar y compartir paquetes dentro de nuestro proceso de desarrollo. Cuando desarrollamos aplicaciones modernas, no trabajamos solo con código propio. Utilizamos librerías, dependencias, paquetes que forman parte de nuestro proyecto. Azure Artifacts nos permite centralizar todo esto en un solo lugar. Por ejemplo, podemos almacenar y gestionar paquetes de diferentes tecnologías como Maven para Java, NPM para JavaScript, Python, packages. Esto permite que tengamos, o esto evita que tengamos dependencias dispersas o desorganizadas. Otra ventaja muy importante es que podemos integrar paquetes tanto de repositorios públicos como de equipos internos. Eso significa que, por ejemplo, podemos usar librerías externas, pero también podemos crear nuestras propias librerías privadas para un uso interno. Esto es clave para empresas grandes donde se reutiliza mucho código. Además, Azure Artifacts se integra directamente con los pipelines. Esto permite que durante el proceso de build o de despliegue se publiquen paquetes automáticamente, se consuman dependencias necesarias y se mantenga trazabilidad de versiones. Esto mejora el control, la seguridad y la eficiencia del desarrollo. Y ahora llegamos a la última pieza de todo este ecosistema, Azure Test Plan. Hasta ahora hemos visto cómo planificamos el trabajo, cómo gestionamos el código, cómo automatizamos los despliegues y cómo administramos dependencias. Pero hay algo fundamental que no podemos dejar de lado, que es la calidad del software. Azure Test Plan nos permite gestionar todo el proceso de pruebas de manera estructurada y profesional. Una de sus principales ventajas es que podemos ejecutar pruebas directamente desde el navegador sin necesidad de herramientas complejas adicionales. Esto facilita que tanto desarrolladores como testers puedan validar funcionalidades rápidamente. Además, permite registrar errores en tiempo real. Esto significa que si encontramos un problema, podemos documentarlo inmediatamente, incluyendo evidencia, pasos para reproducirlo y contexto del fallo. Otro punto clave es que podemos hacer seguimiento de la calidad durante todo el ciclo de vida del desarrollo. No se trata solo de probar al final, sino de validar constantemente cada cambio que se realiza. También permite capturar información detallada como lo que son los logs, capturas de pantalla o datos del entorno. Esto es fundamental para poder reproducir errores y solucionarlos mucho más rápido. Y algo muy interesante es que podemos hasta crear casos de prueba directamente desde sesiones exploratorias. Es decir, mientras probamos, podemos generar pruebas formales que luego se reutilicen. En resumen, Azure Test Plan asegura que todo lo que construimos realmente funciona correctamente antes de llegar al usuario final. Entonces, si hacemos una vista general de todo lo que hemos visto acerca de Azure Boards, por ejemplo, planificamos el trabajo, con Azure Repos gestionamos el código, con Azure Pipelines automatizamos la integración y el despliegue, Artifacts gestionamos las dependencias y con Azure Test Plan nos aseguramos de la calidad. Todo esto forma un ecosistema completo de DevOps en Azure. Ya no hablamos de procesos aislados, sino de un flujo integrado, automatizado y colaborativo. Y esa justamente es la clave de DevOps moderno. Es entregar valor de forma continua, rápida y con calidad. Así que más que una herramienta o más que herramientas, todas estas, estamos hablando de una nueva forma de trabajar. Con ello, culminaría lo que sería la explicación de lo que es Azure DevOps. Muy bien, Kiara. Sin más, por ahí a lo mejor tenemos alguna consulta de nuestros asistentes. De lo contrario, a lo mejor por ahí
surge alguna, yo voy a estar compartiéndoles una pequeña encuesta que hemos realizado con el objetivo de que nos puedan hacer saber por ahí sus opiniones acerca del webinar que se expuso el día de hoy y también nos puedan pues dar el feedback correspondiente a ello, ¿no? Por ahí les estoy pasando el link en el chat y para quienes se les facilita poder escanearlo, yo les estoy compartiendo también la pantalla con el QR. Sí, Dayana, algo adicional, ahí pusieron una pregunta. Ya, genial. Lo vamos contestando, sí, no hay problema. Si necesitas compartir pantalla, lo compartes, no hay problema. No, lo converso por aquí. Me indica cuál es la forma más sencilla de empezar a usar Azure DevOps en un proyecto pequeño y qué ventajas ofrece Azure DevOps cuando un proyecto crece y pasa de un equipo pequeño a uno más grande. Una excelente forma de empezar a usar Azure DevOps en un proyecto pequeño es no complicarse desde el inicio y trabajar con lo esencial. Primero, se crearía un proyecto dentro de Azure DevOps, lo cual ya nos brinda un entorno completo con todas las herramientas integradas. A partir de ahí, lo recomendable es comenzar con Azure Boards, utilizando un tablero simple tipo Kanban para poder organizar tareas básicas del equipo. No es necesario implementar estructuras complejas al inicio, basta con gestionar tareas y darle seguimiento. Luego se podría utilizar Azure Repos para poder almacenar el código fuente, trabajando con un flujo sencillo de ramas, ¿no? Por ejemplo, una rama principal y ramas de desarrollo. Esto permite mantener orden, control de cambios sin poder añadir complejidad innecesaria. Después, se podría configurar un pipeline básico en Azure Pipelines que permita al menos compilar el proyecto automáticamente cada vez que se suben los cambios. Esto ya introduce buenas prácticas de automatización desde el inicio. La clave en un proyecto pequeño es empezar simple, enfocándose justamente en lo esencial y luego ir incorporando más herramientas a medida de que el proyecto crece. Ahora, cuando el proyecto empieza a crecer y el equipo se vuelve mucho más grande, Azure DevOps muestra realmente su valor. ¿Por qué? Porque primero mejora la organización del trabajo, con más personas involucradas, más herramientas como boards, permiten gestionar mejor las tareas, priorizar correctamente, mantener la visibilidad del progreso. Segundo, permite mejorar una colaboración gracias a los repositorios y los pull requests. Los cambios en el código pueden ser revisados por otros miembros del equipo y eso mejora la calidad y reduce errores. La automatización, también lo que se estuvo hablando, se vuelve más clave. ¿Por qué? Porque con Azure Pipeline los procesos de integración y despliegue se realizan automáticamente y eso reduce tiempos, evita errores manuales, permite entregas más frecuentes. Además, se pueden incorporar herramientas como lo que son artifacts para poder gestionar dependencias y lo que es Testplan para poder asegurar la calidad del software, lo cual es fundamental en proyectos mucho más complejos, ¿no? Entonces, con Azure DevOps se puede escalar sin perder el control. A medida de que el equipo crece, se mantiene la organización, la trazabilidad y la calidad del desarrollo. Ahí veo, por ejemplo, también que Joaquín Torres indica en el Azure Board el tablero Kanban está conectado con el backlog, es decir, los cambios en el tablero Kanban también se reflejan en el backlog. Sí, están completamente conectados. En Azure Boards, el backlog y el tablero Kanban trabajan sobre los mismos elementos de trabajo, que son los work items. No son cosas separadas, son dos vistas diferentes de la misma información. Entonces, ¿cómo funciona la relación? El backlog muestra los elementos en forma de lista priorizada. El tablero Kanban muestra esos mismos elementos en forma visual, o sea, por estados. ¿Se reflejan los cambios? Sí. Todo lo que hagas en uno se ve en el otro. Si cambias el estado de una tarea en el Kanban, por ejemplo, de to do a in progress, automáticamente se va a actualizar en el backlog. Si cambias la prioridad o el orden en el backlog, también se refleja en el tablero, tanto como si creas o editas un elemento en cualquiera de los dos. Em,
Ahí el señor Vidal me indica para llevar un curso de Azure, cómo se puede llevar el curso. Sí, nos podría dejar sus datos y nos estaríamos comunicando por interno. Igualmente con el costo de la utilización de las herramientas se hace por medio de Azure. Entonces, si necesitan cotizar el servicio, nos podrían escribir por interno. Creo que hasta ahí quedé ahí con las preguntas, Dayana. Muchas gracias. Muy bien, perfecto. Igual para todos aquellos que están interesados en la solución, por ahí que quieren mayor información, pueden llenar también el link del formulario donde hay un espacito para que los pueda contactar un asesor. Así que agradecerles más que nada por su asistencia el día de hoy. Esperamos poder compartir en nuevos webinars que se vienen mañana, las semanas siguientes y también pues poderles sumar valor en estos siguientes eventos. Muchísimas gracias por su asistencia, muchísimas gracias Kiara y esperemos encontrarnos en próximos eventos.